Romanos 10 esta mañana. Vamos a seguir en la serie de Romanos. Romanos, el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10. Queremos leer hoy. Is that presentation on? Is it showing? Okay. No me está enseñando aquí la... Ok, Romanos 10, vamos a leer del versículo 14 en adelante. La semana pasada estuvimos hablando sobre el versículo 1 al 13 y hoy vamos a continuar en el 14. Lisa, could you exit out and then start again and somehow it's not reading it? Yeah, escape and then hit F5. Ok, dice así la palabra de Dios en el versículo 13 para repasar, porque él conecta el 13 con el 14. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Una canción preciosa sobre eso. De los que anuncian buenas nuevas. Luego él dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo que todos conocemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O la idea es, ¿no ha entendido Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano. En otras palabras, no hay ninguna excusa para el judío no aceptar el mensaje de Dios. Dice: un pueblo rebelde y contradictor. Entonces recuerden, el capítulo 9, 10 y 11 está hablándole a Israel. Y está hablándole a Israel sobre este punto de que Dios sí le ha dado el evangelio, aunque muchos de ellos han rechazado. Algunos han creído y algunos han aceptado. Un remanente hablamos. Y él va a hablar un poco más de este remanente en el capítulo 11. La semana que viene vamos a comenzar a ver eso. Pero él, en el capítulo 9, él menciona que sí Dios le extendió el mensaje a Israel. En el capítulo 10 hablamos la semana pasada de que la salvación es universal para todo aquel que cree. Pero esta mañana queremos ver entonces la importancia del mensaje en sí. Usted tiene en su hoja el título del mensaje, que se llama el mensaje del evangelio tiene que compartirse. Normalmente tenemos una pantalla aquí arriba, pero hoy no está funcionando. Aquí no está moviéndose como debe. Pero vamos a moverlo nosotros. Can you just sit there, Lisa? I'll tell you when to move. Okay. Go ahead, go to the next word. El próximo versículo de la presentación, por alguna razón no está cooperando hoy. La tecnología es buenísima cuando funciona, pero cuando no, y cuando no es en los momentos más inapropiados. Dice la Biblia en primera de Pedro, y muchos conocemos este versículo 3:15, que dice: si no, santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y esa palabra yo creo que es bien importante ahí. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que lo demande, que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la Biblia nos dice a nosotros como cristianos que debemos de siempre estar dispuestos y listos para compartir su palabra con otras personas que no la tienen, que no la han recibido. Y por eso el título del mensaje de hoy, que es un mensaje que tiene que compartirse con otros. Así que con eso en mente vamos a orar y entonces entrar de lleno en el mensaje. Padre amado, te agradecemos esta oportunidad de estar en tu casa, de estar con tu pueblo, con tus hijos. Señor, pedimos en especial hoy que tú nos hables. Señor, pedimos que esta mañana tú penetres en nuestros corazones para que podamos nosotros conocer y crecer en la verdad que es en Cristo. Señor, ayúdanos a ver que nuestra responsabilidad como cristianos es de compartir el mensaje con otros. No es suficiente creerlo, no es suficiente vivirlo, hay que compartirlo. Y a eso tú nos has llamado, Señor. Así que hoy danos esa carga en nuestros corazones para que veamos hoy la importancia de compartir tu evangelio con otros. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana, que tú nos edifiques esta mañana. Y también, Señor, que tú nos lleves a una carga para presentar el evangelio a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, vamos al primer punto que dice lo esencial o un mensaje esencial. Él comienza aquí porque yo pensé en ese punto debí llamarle el único mensaje esencial, porque es el mensaje de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia así en Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Otra palabra vemos ahí, no han creído porque no han oído. No han oído porque no hay quien les predique, dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otra palabra, enviamos, predicamos, compartimos, ellos oyen, ellos creen. Entonces ese es el proceso del evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio para todo aquel que cree, como dice en el versículo 10 al principio. Pero hermano, la idea es que es un mensaje esencial, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio. La próxima, the next slide, dice, we can go, just put the whole verse up. Es 1 Corintios 15, que Pablo define lo que es el evangelio. Miren conmigo en 1 Corintios 15, yo creo que ya está aquí arriba. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, o por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y la idea ahí es que el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, es un mensaje simple. Cristo vino por amor a ti, murió por ti y resucitó y está hoy en los cielos. Es un mensaje simple. Mahoma no murió por nadie, Buda no murió por nadie, Confucio no murió, Confucio estaba confundido, tampoco murió por nadie. John Joseph Smith, el de los mormones, él no murió por nadie. Sin embargo, para usted ser mormón, usted tiene que creer y poner su fe en Joseph Smith. ¿Qué hizo Joseph Smith por mí? Nada. Él no murió por mí. Russell no murió por mí, ni Rutherford, los de los testigos de Jehová. Ellos no murieron por mí. ¿Quién murió por mí? Cristo. Entonces el mensaje es simple. Cuando usted le habla a alguien, no es dándole mucha historia y mucha cosa. Por eso nuestra iglesia, cuando usted viene a nuestra iglesia, sea yo que estoy predicando o sea otra persona que esté predicando, en nuestra iglesia
usted oye mensajes de la palabra de Dios. Aquí no nos paramos a hablar elocuentemente de historias o de testimonios o de milagros o de señales o de alguien que estaba en YouTube, un mensaje y lo compartió. Hermanos, aquí predicamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un mensaje simple la palabra de Dios. El evangelio es simple, dice la Biblia, que hasta los niños lo pueden entender. Hermanos, entonces a veces nosotros mismos complicamos el mensaje. A veces nosotros mismos nos adelantamos y decimos, bueno, tú puedes creer en Cristo, y por ahí seguimos, mira nuestra iglesia, y le empezamos a meter la iglesia, le empezamos a meter las cosas que hacemos como miembros de la iglesia. Eso no es importante. Vamos a dejarlo donde debe estar. Cristo te amó y murió por ti para ofrecerte salvación eterna. La mejor noticia que tú has oído es esa. Entonces, hermanos, lo primero que queremos ver es que es un mensaje esencial. Lo segundo, the next slide, es el mensaje que tenemos es un mensaje positivo. O sea, la gente lo ve como algo negativo a veces. Oh, pero Cristo, juicio, y hay gente que lamentablemente eso es lo que predica. A mucha gente, especialmente cristianos de años, le encantan los mensajes de fuego y azufre. Los mensajes de que Dios te va a matar, o Dios te va yo he oído que usan la palabra Dios te va a talar. Eso no es un versículo bíblico, es una estupidez de alguien. Hermano, Dios te ama, Dios no quiere hacerte daño de ninguna manera. Dios solamente quiere hacerte bien. Entonces la predicación negativa no es el ejemplo que Cristo nos dio. Cuando Cristo predicó mensajes negativos, era cuando Él estaba predicando ¿a quiénes? A los religiosos. Pero cuando Cristo le estaba predicando al pueblo, cuando Cristo le estaba predicando a los pecadores, era amor y perdón. Ese es nuestro mensaje, un mensaje positivo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias o buenas nuevas. The next, ahí yo lo tengo acá arriba. Es buenas noticias. Hermanos, y eso es lo que estamos presentando a la gente. No es nada malo. ¿A quién no le encanta oír buenas noticias, verdad? Usted llega al trabajo y el jefe le dice, oye, tú estás haciendo tan buen trabajo que te voy a dar un aumento. Usted no le dice, no, está bien, quédate con eso. Usted le quiere dar un beso a su jefe, ¿verdad? Usted lo llaman del trabajo, que hubo un problema con la maquinaria, y le dice, mira, hoy no hay trabajo. No es tu problema, así que te vamos a pagar, quédate en casa. A llorar, no. Gracias. Y buenas noticias son siempre bien recibidas. Hermano, el evangelio son buenas noticias. Y hay que presentarlo de esa manera. Es una buena noticia. Cristo murió por ti, Él te ama. Y dice la Biblia aquí en el versículo 15 al final, que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas o buenas noticias. Hermano, la idea ahí es que cuando uno anuncia buena noticia, uno es bien recibido. ¿Y qué mejor noticia que la salvación del alma? ¿Qué mejor noticia que vida eterna? ¿Qué mejor que esa? Por más que a usted le está dando buena noticia de otra cosa, no hay mejor noticia de que hay vida nueva en Cristo. Entonces, hermano, es un mensaje positivo. Lo tercero, y es algo triste, pero es un mensaje que a menudo es un mensaje rechazado. Mucha gente rechaza el evangelio. Mucha gente oye el evangelio, no quiere saber del evangelio. Hay gente yo me recuerdo un año, yo trabajaba en los Boy Scouts. Un verano trabajé específicamente en el campamento de ellos, que queda por allá por Hamburg. Y yo era el capellán para el verano. Y ese era mi trabajo ese verano. Entonces yo iba y predicaba. No predicaba, era una clase bíblica, mejor dicho, pero una capilla. Y un día, después que termino, viene un muchacho donde mí que tenía unos 13 o 14 años, un muchachito, viene y me dice, yo no creo en Dios. Y yo digo, este muchacho apenas empezó a vivir. ¿Qué tú has hecho años de investigación? ¿Qué tú tienes de evidencia para no creer en Dios? Pensé yo, no le dije al niño eso en ese momento. Pero hablé con el niño porque yo me quedé tan confundido de que cómo puede ser que un niño de esa edad pueda decir, no creo en Dios. Bueno, obviamente tiene que ser de los padres que escuchó algo. Pero la realidad, hermano, es que mucha gente lo va a rechazar. No se crea que es algo diferente. Usted le habla, yo
Cuando empezamos la iglesia, que íbamos casa por casa, yo decía que de cada 4 casas, una me permitía hablarle, y de cada 20 casas, una me permitía darle el evangelio. Entonces, eran 19 rechazos para llegar a un sí. Es como un vendedor. Si usted vende algo, usted va a tener muchos rechazos, pero tarde o temprano alguien va a aceptar lo que usted está vendiendo. Tarde o temprano. La idea es, hermano, que eso no debe de impactarnos negativamente. Que no me quieren escuchar, eso es problema de ellos. Ese no es problema mío. Mi obligación es decirles. Si ellos no lo aceptan, eso es entre ellos y el Señor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que mucha gente lo va a rechazar. Miren, Isaías, ¿cuánto predicó Isaías? Y mucha gente lo rechazaba. Inclusive a Isaías se cita varias veces en este texto del rechazo. Él dice en el versículo 18, pero ¿qué de Israel no han oído? Dice, no, por toda la tierra ha salido la voz. Dice, hasta los fines de la tierra. Versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Y dice, sí. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías sigue la línea de pensamiento. Fui hallado de los que no me buscaban. La idea es que los gentiles escucharon, pero ellos no escucharon. Y dice 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos, todo el día, y a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Dios mismo tiene esa persistencia. Él seguía detrás de Israel. Israel decía, no. Recuerden Jeremías predicó 40 años. Nadie se arrepintió. 40 años. Él les decía, si ustedes no se arrepienten, Dios los va a tomar y los va a llevar a cautividad. Si ustedes no se arrepienten, Dios los va a llevar al reino del norte. Ustedes van a ser llevados en cautiverio. 40 años predicando y nadie escuchó. Y pasó. Él hasta dijo que iba a pasar. Iba a pasar por 70 años. Dios se los llevó por 70 años en cautiverio. Hermano, la realidad es que muchas veces nos van a rechazar. Eso es normal y eso es de esperarse. Ahora, si rechazaron a Jesús, recuerden una vez Jesús en el capítulo 6 de Juan, Jesús dice, ustedes me siguen a mí por los peces y el pan. O sea, ustedes me siguen a mí por los beneficios que yo le estoy dando materialmente. Por eso el evangelio de la prosperidad es un error, es un fracaso doctrinal. El evangelio de la prosperidad, de pare de sufrir, de estas iglesias así, que están animando que usted debe tener, usted no debe estar enfermo, usted es cristiano, usted debe tener dinero, usted debe andar en carros caros, usted debe de tener lo mejor porque usted es un hijo de rey. Y ese evangelio de la prosperidad, eso no es bíblico. Los que se prosperan son los líderes que predican eso. Chequee los carros de ellos, las casas de ellos y compárenlo con la suya. Usted va a decir, pero un momento, ¿la prosperidad es mía o es de él? Es de él la prosperidad o de ella. Pero hermano, la realidad es que el evangelio, mucha gente nos va a rechazar. Cuando Cristo le dijo así a la gente se empezaron a ir y los discípulos se preocuparon. Espérate, Señor, se están yendo. Y Él les dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Wow, ellos seguramente eso fue como un shock. Ellos dijeron, y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entonces, hermano, la idea es que a Jesús también lo abandonaron. ¿Cuántas veces? Llegó a él un joven rico, y le dijo, yo he guardado todos los mandamientos. Mire, tengo la lista aquí, tengo mi checklist aquí. Yo hice este mandato, todo lo he hecho, Señor. Mira, tengo un A en el examen. Y el Señor le dice, oh sí, vende todo lo que tiene y sígueme. Y dice la Biblia que él se fue triste. ¿Por qué? Porque él tenía mucho. Entonces su Dios era sus cosas, sus posesiones. Él era un amador de cosas, no de personas. Y por lo tanto él rechazó al Señor. Pero hermanos, también la Biblia dice en Mateo 7 que el camino a la vida es ¿qué? Estrecho, pero el camino a la perdición es ancho. Entonces no se sorprenda cuando usted le habla a alguien del evangelio y rechaza. Uno no quiere que rechace, ¿verdad? Especialmente la familia. Uno no quiere que su papá, su mamá, su hermano, su hermana, que ellos rechacen el evangelio. Pero la realidad es que mucha gente va a rechazar. Eso no significa que no seguimos tratando con ellas. O sea, usted no puede decirle a su mamá, mami, arrepiéntete, pecadora, ven a Cristo. Y ella dice, no,
Y tú dices, ya yo te dije. No. El Señor sigue tocando. El Señor tocó en su puerta más de una vez, yo estoy seguro de eso. ¿Cuántas veces el Señor tocó en su puerta? Tocando en tu puerta y dice, no voy a abrir la puerta. Y Él tocó y tú no voy a abrir. Y el Señor sigue tocando. Pues usted sigue tocando y dice, ok, eso no funcionó. Vamos a tratar de otra manera. Mami, ¿qué tú necesitas para ayudarte? Mami, para que ella vea un cambio en tu vida. Haz algo para que vean la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida. Busca la manera de amarles con su manera de ser, con su manera de servir. Hermanos, la idea es que no nos rendimos por eso, pero es una realidad. Cuando el Señor estaba en la cruz, estaba lleno el estadio de sus fanáticos, no. Estaba María y Juan y los demás. Entonces, el rechazo es algo que va a pasar. Lamentablemente, pasa hoy también y lo vemos hoy también. Entonces, hermanos, vamos a ver el último punto entonces en su hoja, que es el único mensaje que lleva a la fe. Es este último punto que vemos en el versículo 17, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la idea es que este es el único mensaje que tenemos. O sea, usted no puede mejorar el evangelio. Usted puede mejorar una escoba, usted puede mejorar una camisa, usted puede mejorar un cuchillo. O sea, en la televisión cada vez están vendiendo cuchillos que cortan hasta acero. Yo no necesito un cuchillo para cortar acero. No, pero corta acero. ¿Pero para qué tú quieres cortar acero con un cuchillo? Yo no entiendo ese principio. La gente lo compra. Mira, esto corta acero. Es como el vacuum cleaner. No, este vacuum cleaner me lava el carro. Sí, tú tienes que lavar el carro. Ahora, si el vacuum cleaner lavara mi carro, yo compro ese vacuum cleaner por $1,500. Pero ese vacuum cleaner no va a lavar mi carro. Yo tengo que lavar mi carro con el vacuum cleaner. Hasta que no inventen uno que lave mi carro, yo no voy a pagar $1,500 por él. Ok, ese es mi bottom line, es este. Es más trabajo para mí, me está dando más cosas que hacer con el vacuum cleaner. El punto, hermano, que el mensaje viene y usted no puede mejorarlo. El mensaje ya está. Cristo murió. O sea, de tal manera, mi corbata esta mañana, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje, no hay un mensaje mejor, no hay un mensaje nuevo. Es el mensaje que le damos a las personas. Y la fe viene por el oír ese mensaje. La fe, así es que llega la fe, por la palabra de Dios. Nunca la Biblia dice que la fe viene por el oír música. Aunque puede que venga, pero no dice la Biblia eso. La Biblia no dice, no viene, la salvación no viene por oír un testimonio. La fe no viene por oír un evangelista. La fe viene por oír la palabra de Dios. Es por donde viene la fe. Por eso en nuestra iglesia predicamos la palabra de Dios, porque por ahí es que viene. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia que quiero que veamos en el libro de Hechos. Vamos a abrir su Biblia a Hechos, el capítulo 8. You can go to the next slide. Hechos, ¿qué dice ahí? Efesios 1. Vamos a leer ese versículo de Efesios, se me escapó ese versículo. Versículo 1, estoy predicando un poco ciego sin ver la pantalla, pero 1:13 dice, en el cual también habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todo creyente es sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice ahí? Después que tú oíste, tú recibiste. Ese es el orden. Ahora, hay veces que alguien oye y no recibe. Y creo que no sé si ese es el próximo versículo. Is there another verse coming up? No, ese no es. Pero déjenme leerle Hebreos 4:2. Creo que ya estaba en la pantalla. Yo lo brinqué. Disculpen ahí. Hebreos 4:2, que da la idea opuesta, que alguien oyó pero no recibió. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. En otras palabras, ellos oyeron pero no la recibieron. Para recibir, usted tiene que oír. Pero no significa que usted oyendo va a recibir. ¿Ven la idea? No es algo mandatorio que usted va a recibir, es voluntario. Vamos a Hechos otra vez. Hechos
el capítulo 8, versículo 26. Miren la historia aquí del Felipe y el eunuco. Miren aquí, el etíope. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice: entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace o Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Miren si Isaías era importante, cada vez lo vemos en el Nuevo Testamento citado. Dice, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y miren la importancia de ser sensible al Espíritu Santo. 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y noten la próxima frase, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, él no le dijo: oh, déjame contarte una historia, déjame darte un testimonio, no, él dijo: mira, vamos a hablar de lo que tú estás leyendo ahí, la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Miren el 36. Y yendo por el camino, ya llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Noten el requisito para el bautismo: creer. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua. Noten la palabra ahí: y descendieron ambos al agua. El bautismo es por inmersión. Y Felipe, el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Pero dice: y siguió gozoso su camino. Vamos a parar ahí. Pero hermano, ven la idea, que Felipe no tuvo que hacer un invento de algo nuevo, de algo que, oh, esto, seguramente nunca ha oído esto. No, Felipe cogió donde él estaba la palabra de Dios que él tenía en su mano y le dijo: mira, vamos a hablar de la palabra contigo. Entonces, hermano, la idea es esa. Usted y yo, cuando le predicamos a alguien, cuando le evangelizamos a alguien, cuando le hablamos a alguien, hay que traerlos otra vez a la palabra de Dios. La gente viene con objeciones: no, pero esto, pero lo otro. Oh, bueno, yo no sé, pero déjame decirte lo que la Biblia dice. Y usted sigue tirándole versículos, y sigue tirándole versículos, y usted sigue tirándole versículos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, es nuestra obligación, es su obligación, la mía, compartir el evangelio con otras personas. Ezequiel da muchas historias, muchas metáforas, alegorías, y él da una que yo creo que nos puede impactar bastante hoy, que es en Ezequiel 33. You can turn there, he said. You can just go 1 through 4. Dice así, we're going to go to 6, the next slide. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada o juicio sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, que el que está vigilando, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisar el pueblo, versículo 4,
Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Vamos al 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Miren el 6. Pero si el atalaya, el que anuncia, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, dice, este fue tomado por causa de su pecado. Pero noten el último, la próxima frase: pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Entiende lo que le está diciendo? Él está diciendo, si tú eres un creyente en Cristo y tú has recibido el Evangelio, este es lo que le está diciendo, y tú sabes cómo una persona puede tener una relación con Dios, pero tú no le dices a nadie, un día Dios va a demandar de ti la sangre de ellos. Ahora, si usted le dice a alguien, mira, Cristo murió por ti, y usted le da el Evangelio, y ellos dicen que no, ellos mueren, la sangre está sobre su cabeza. Pero si yo soy negligente en mi trabajo de decirle a alguien el Evangelio, la sangre es sobre mi cabeza. Mire la responsabilidad que da Ezequiel al mensajero. Hermano, la realidad es que todos nosotros somos mensajeros. Usted es un mensajero, yo soy un mensajero. Lo esencial del Evangelio, hermanos, es usted y yo. O sea, ya todo el trabajo fuerte lo hizo Cristo. Él murió, Él nos dejó su palabra, Él nos dejó su espíritu. ¿Qué hace falta? Mensajeros, portavoces hacen falta. Muchas veces pensamos, no, pero pastor, hay gente que lo hacen, hay evangelistas, hay personas en la iglesia que van a visitar, hay personas que lo van a hacer. La realidad es que usted tiene que hacerlo. Nos toca a todos nosotros hacerlo. Dios quiere usar su boca, Dios quiere usar su persona para llevar el Evangelio a otras personas. Cuando el Señor le presentó a Isaías un dilema, le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías le dijo, Señor, yo iré, envíame a mí. Y yo quiero terminar hoy con un video. El video es en inglés, pero yo hice una hoja en español. ¿A quién fue que se las di? A Homero. Si usted no sabe inglés, levante la mano, ahí está la hoja en inglés, en español. Si usted sabe inglés, la va a poder leer acá arriba. El video se llama Haz algo. Y escuche bien las palabras. Es tremendo mensaje. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo, cada uno de nosotros, esta mañana. Así que vamos a poner eso, Ramón, y yo voy a cambiar el proyector.